Porque el paso 1 de este estudio fue primero diferenciar animales que tenían laminitis versus los que no tenían laminitis. Obviamente en la literatura aparecen muchas distancias. Digamos, en caballos normales la distancia va de 0 a 5 grados. En este caso el software se tomó como base el ángulo palmar para determinar animales sanos versus enfermos con un ángulo palmar de 6.1, que fue lo que dio más o menos el sistema. Entonces se pudo diferenciar el ángulo palmar. Este modelo dio una predicción global del 100%, más aún así hacían falta pruebas adicionales para valorar si esta distancia este ángulo era aplicable o no. Una vez hecho esto, entonces se pasó a la fase 2, que era diferenciar los tipos de los sintomáticos, la cronicidad. Esto es compatible porque anteriormente se usaba un sistema subjetivo, que eran los grados Obel, que más que todo era grado subjetivo de exploración clínica, para saber el grado de laminitis. Hay una proporción, muy bien, hay una proporción de dolor versus, directamente proporcional versus el grado de daño tisular dentro del casco. Entonces el grado Obel es una manera subjetiva, pero en esto podemos cuantificar con las distancias a qué grado de Obel estamos enfrentándolo, porque ya tenemos un parámetro más objetivo que son las distancias. Se determinó que para determinar los diferentes tipos de cronicidad, en este estudio se dividieron 3 grupos, diferentes tipos de cronicidad, donde el tipo de cronicidad 1 y 2 estaba muy, no sé si diferentes los colores aquí, uno más oscuro que el otro, del grado 3, que puede ser compatible con un grado Obel 3. En este estudio, bueno, me hizo falta categorizar los grados Obel, solamente lo que hizo fue un estudio retrospectivo de la radiografía. Se hubiera sido bueno también incluir al momento de tomar la radiografía el grado que estamos viendo para hacer una comparación y decir grado Obel tiene tanto de suela, más o menos para ir comparando. Entonces se decidió, se obtuvo que para determinar, para dividir sintomáticos versus asintomáticos, la distancia que más información se puede dar es el ángulo palmar, y para determinar la cronicidad de la laminitis es la distancia de suela. ¿Por qué estamos a frente de la suela? Porque el ángulo palmar, sí, es un ángulo palmar, sí. En teoría, si la falange rota hacia abajo, el ángulo palmar aumenta, es más positivo, o sea que, bueno, eso obviamente apunta la falange hacia abajo, causa compresión en la arteria circunfleja, y si no hay circulación en la arteria circunfleja, entonces va a haber una disminución del crecimiento de la suela. La suela va a ir directamente proporcional con el grado de irrigación sanguínea de la punta de la tercera falange. Entonces, por eso son distancias más o menos que se toman en cuenta. Obviamente, en este estudio, el ángulo palmar, por eso se decía que hacer otros estudios adicionales, porque el ángulo palmar no simplemente es común de laminitis, también hay una patología en caballo que se llama cascotropino clubfoot, que produce un aumento del ángulo palmar. Entonces, por eso se decía que también, además de estas técnicas, hacer estudios, en este caso circulatorios o otras pruebas diagnósticas, que esa sería, digamos, la segunda fase de este estudio, que no será para más adelante, que es comparar radiografías con distancias de las variables y compararlas con venografía, ya que el software nos puede dar a través de predicción un coeficiente de circulación. Entonces podemos saber el coeficiente de circulación con estas distancias sin necesidad de hacer una venografía, que sería inyectando medio contraste para ver la circulación dentro del casco. Pero eso sería la siguiente fase. No sé si tienen una pregunta o algo. Sí, bueno. Cuando, o sea, en los caballos topinos, que también el ángulo palmar está aumentado, pero se ve en los aplomos, ¿no? Claro, el casco topino obviamente se valoriza otro tipo de variables, como son el eje de la cuartilla. La distancia normalmente en los caballos topinos puede estar más o menos normal, y el ángulo palmar sí está aumentado. La diferencia es que la distancia HL no estaría alterada. En este caso, caballo con laminitis aumenta. ¿Por qué no se toma en cuenta la HL? Porque muchas veces pasa en la clínica de campo que a ti te llaman para ver un caballo con infosuro o laminitis cuando ya han pasado 2 o 3 semanas. Entonces el herrero siempre, cuando ve el casco del caballo, cuando le ve un aumento de pinza, el herrero usa la escofina y le quita parte de la pinza del casco, o sea que la distancia esta se ve alterada. Entonces por eso no toma mucha significancia
estadística. Al igual también, a manera de comentario personal, la instancia esta con una proceso de extensor, yo pensé que iba a dar significancia clínica, porque esa distancia indica el grado de hundimiento de la falange dentro del casco. Porque además es una variable, para mí, en mi concepto, es una de las más clínicas, porque esta distancia no la puede tocar el ejército. Casi siempre la puedes recortar la HL por el casco, pero no puedes tocar esa distancia. Pero en este caso, los caballos que se presentaron en este estudio no tenían distancias tan no dio significancia clínica, porque esa está dada mucho por el hundimiento de la falange. La falange puede o hundirse, y obviamente por la necrosis de la lámina en la parte dorsal, estirada por el flexor distal profundo, y entonces rota a la vez. Entonces, por eso que... No, yo era una pregunta acerca del CR de la distancia y que realmente sí se veía bastante, aparte del hundimiento, que ya he dicho que sí que existían los procesos crónicos, que me imagino que este estudio hay que irlo haciendo... Claro, esto era un grupo de animales con la minitis crónica estable, eso sí. Era la minitis crónica estable. Obviamente está la fase aguda, que esa fase, digamos, por eso que decían, arrojamos unas conclusiones que se deberán hacer pruebas iniciales en las fases agudas para poder saber, digamos, la evolución. Si no, por ejemplo, pues a lo mejor puede llegar a equívocos. Quizás lo ideal sería en un caballo al principio, al comienzo, el diagnóstico ya de la minitis y empezar a ver un poquito su evolución de aguda a crónica en el tiempo. Vamos, yo es una sugerencia que yo hago porque ahí había muchísimas conclusiones. Aparte de los falanges caen, pues a lo mejor incluso algún tipo de síntoma de artrosis o de atrofia por falta de vascularización. Sí, más que todo, lo más común en la parte crónica es una microfractura de la punta de la tercera falange por falta circulatoria. Y secuestro de uso, que eso ya, los secuestros sí ya son más problemáticos. Claro, y problemas vasculares sobre todo. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No? Pues vamos a pasar entonces a Sara. Sí, venga, Sara. Os presento a Sara Cáceres, perteneciente al Departamento de Fisiología. Y bueno, nos va a explicar, ya sabes el tiempo que dispones, tampoco hace falta ser excesivamente rápido, pero luego le podemos hacer preguntas, ¿vale? Bueno, pues como bien ha dicho la profesora, mi nombre es Sara Cáceres. Este trabajo se titula Validación de la línea celular de cáncer mamario inflamatorio canino IPC 366 como buen modelo de estudio del cáncer mamario humano y canino. Este estudio se ha realizado en los departamentos de Fisiología Animal, Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria, además del Departamento de Hematopatología y de Radiología Oncológica del MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Houston, Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, decir que el carcinoma inflamatorio mamario es un tipo muy agresivo de cáncer con baja prevalencia y que comparte muchas características tanto en la mujer como en la perra. Bueno, por ello, el año pasado, en estas mismas jornadas, se presentó un estudio de la caracterización de la nueva línea celular IPC 366 de carcinoma inflamatorio mamario canino y con el objetivo de buscar las similitudes que hay entre esta patología canina y la patología humana, comparamos las líneas IPC 366 y SUM 149, su homóloga línea celular humana, en términos de comparación en crecimiento, en cultivo, en condiciones adherentes y no adherentes, producción de proteínas por técnicas de Western blot, inmunofenotipo de expresión de marcadores de células madre por citometría de flujo y además ver la capacidad tumorogénica que tenían tanto las células en cultivo adherente como en no adherente. Bueno, pues en primer lugar observamos que ambas líneas celulares presentan unas características de crecimiento in vitro muy similares. El año pasado se vio cómo eran en condiciones adherentes y este año vemos que en condiciones adherentes también presentan muchas similitudes, presentando las dos mamosferas en forma de racimo que presentan una eficiencia de formación de mamosferas muy alta. Empieza a subir en las primeras generaciones hasta la tercera que se estanca y degenera el crecimiento de las mamosferas. Por otro lado, quisimos ver qué ocurría con la expresión de proteínas de la transición epitelio-mesenquimal. La transición epitelio-mesenquimal es un proceso que sufre las células cancerígenas
de fenotipo epitelial a mesenquimal y suele estar relacionado con metástasis, con capacidad de metástasis y con agresividad de ese tipo de tumor. Entonces, para ello, realizamos esta producción de proteínas por Western blot. Vimos que la E-caderina y la N-caderina en condiciones no adherentes, es decir, en las atmósferas, su fenotipo de expresión era mucho mayor que en condiciones no adherentes, lo cual concordaba bastante con la bibliografía consultada. Sin embargo, la fibronectina era al revés, era mayor en condiciones no adherentes que en condiciones adherentes. Por otro lado, el VGFA, es decir, un factor angiogénico, vimos cómo estaba mucho más expresado en condiciones no adherentes que en condiciones adherentes, es decir, las mamosferas son más angiogénicas, tienen más capacidad de angiogénesis. Por otro lado, la capacidad de estas células para producir tumores in vivo, en ratones inmunodeprimidos, era la misma. Lo único que tenían un poco de diferencia es que el IPC366 genera tumores a las 2 semanas después de haber inoculado las células en el ratón y son 149 a las 4 semanas. Entonces, sin embargo, lo que es la histología de los tumores, tanto de condiciones adherentes como de no adherentes, es prácticamente la misma. Por último, si observamos el inmunofenotipo de expresión, tanto de condiciones adherentes como de no adherentes, observamos que estas células tienen características mesenquimales, es decir, presentan una población subcelular con características de células madre, debido a que tienen gran proporción de CD24 positivo, CD24 negativo, CD44 positivo. Por otro lado, también con el CD146 vemos que la capacidad angiogénica también de estas células es muy alta y por lo tanto ambas líneas celulares también serían altamente malignas. Por lo tanto, y gracias a todos estos resultados, podemos determinar que IPC366 sería un buen modelo de estudio para la enfermedad tanto canina como humana y así poder proponer nuevas estrategias terapéuticas ante esta enfermedad. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? A ver, yo no tengo ni idea ni de perros, ni de cáncer, ni nada, ¿no? Pero me han llamado la atención los perfiles de citometría, ¿no? No veo unas poblaciones claras, o sea, veo que la población, digamos, como que está en medio, ¿no? Tú aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cómo diferencias? O sea, allí fue donde hicimos el gate, o sea, tu población, digamos, que quieres población obtener es esta. ¿Y qué pasa con esto? Esto es una mínima población de esas células que tienen este fenotipo, pero siempre nos fijamos en el mayor fenotipo que tienen, o sea, en la mayoría. Bueno, yo quería hacerte una pregunta y es, como consecuencia de este estudio que habéis hecho, si incluso estaríais pensando en que el modelo experimental para tratar también en humana, lo que es el cáncer mamario, que habéis puesto ahí, el mamario inflamatorio, sería un buen modelo el perro. Exacto, el perro sería un buen modelo para este tipo de cáncer. Además, en el perro, este tipo de cáncer se da de forma espontánea, por lo tanto, podría ser un buen modelo de estudio. Hombre, yo lo que sé desde el punto de vista clínico es que cuando se hace una cirugía y te encuentras este tumor, se va a multiplicar a los 15 días antes de que quites los puntos a la perra, ya tienes un tumor el doble del que has quitado. O sea, a los 15 días es, si te encuentras con un proceso inflamatorio, normalmente carcinomas inflamatorios, es fulminante. O sea, es fulminante porque en el momento que lo toquemos, por eso digo que también me ha llamado la atención que has dicho que era muy infectivo. Es que con los ratones, pero es que te dejes lo que te dejes, que nunca podemos hacer una cirugía perfecta, a los 15 días, antes de quitar los puntos, estos carcinomas inflamatorios están 3 veces superiores. Sí, de hecho, bueno, en uno de los estudios que hicimos en MD Anderson Cancer Center con los ratones, aparte solo de sacrificarlos, pero intentamos
desechar el tumor, hacer una cirugía, quitar el tumor y ver qué ocurría con esos ratones. Y encontrábamos unos porcentajes de recidivas muy altos. Bueno, yo es que, por lo menos lo que conozco, O sea, en incluso perros, con líneas es que es celulares. recidiva automática Sí, y sí, además no hay que esperar ni 3 meses ni un mes. Sí, O sea, que es que donde lo has quitado se te hace el doble. es fulminante, sí. Muy bien, muchas gracias. Podría preguntar una cosa, que es cómo vais a continuar con el... O sea, después de esto, ya habéis validado la línea celular, ¿qué vais a hacer después? Estrategias terapéuticas, ya podemos ver que además es que esta línea celular, al ser más rápida que en humana, podemos tener, sobre todo en estudios in vivo, al crecer más rápido los tumores podemos observar antes los resultados. Entonces queremos seguir con estrategias terapéuticas, mirar también bien la capacidad de geogénesis de esas mamosferas, por qué tienen más capacidad, cómo pueden ser capaces de formar esos canales vasculares que forman. O sea, esto abre un campo de Muy investigación amplio, muy claro. amplio. En vivo e in vitro también, ¿no? In vivo e in vitro sobre todo, claro. Vale, bueno, pues el último póster que vamos a ver está presentado también por David, sí, ¿verdad? Que pertenece al departamento, como hemos dicho antes, de Medicina y Cirugía Animal. De nuevo 5 minutos y 3 de preguntas. Bueno, este es algo totalmente, algo diferente acá, en el cual trato de evaluar aquí, estamos evaluando el patrón locomotor en caballos. La aplicación clínica de este trabajo es la siguiente. Para realizar una buena exploración clínica de una cojera, hay muchos animales que son un poquito nerviosos. Cuando se les realizan las acciones de paso trote, tienden a reaccionar muy violentamente, pero es típico, digamos, por la edad. Por ejemplo, en caballos pura sangre de 2 años, son animales muy jóvenes, son como niños, literalmente. Entonces son animales que su comportamiento no les permite a veces evaluar muy bien la cojera. Claro, hay en nuestra clínica hay diferentes tipos de sedantes. En este caso los más utilizados son los alfa-2, agonista alfa-2, como silacina, etomidina y esos fármacos. Y bueno, también está la fenotecina, que es un tranquilizante, un neuroléptico. El objetivo principal de este estudio es buscar una dosis de azafromacina que no me afecte el patrón locomotor del caballo, para poder que cause una buena tranquilización y no me afecte el patrón locomotor, ya que los alfa-2 está descrito que causa relajación muscular, porque bloquean el alfa-2.